Bueno, ese fue el episodio 86, Territorios Vivos. Jorge, ¿qué te pareció esta experiencia de estar aquí en un podcast hablando un poco de esto, del medio ambiente, de la educación ambiental, de ADVES? ¿Qué te pareció? Pues, Salvador, ¿qué te diré? Para mí es una oportunidad muy valiosa. Aparte de ser biólogo, dentro de mi formación académica me di cuenta que la comunicación, la divulgación es una de las partes muy importantes en nuestra profesión, porque de nada sirve ser el investigador más cool del mundo si no doy a conocer y no sé cómo dar a conocer todo el trabajo que yo hago. Entonces, sabiendo eso, para mí estos espacios son maravillosos, el que podamos conversar un rato y que la gente que nos escucha pueda conocer ciertos temas y cómo funcionan estos temas ambientales y cómo nos relacionamos con ellos. Así que para mí el espacio es ideal y siempre digo un sí cuando tengo estas oportunidades. Así que más bien agradezco el espacio que nos dan. Un gusto. Realmente el medio ambiente es un tema que no debemos de dejar de tocar. Es algo que tenemos que tener presente, es algo responsabilidad de todos. Aquí hablamos del río Sapo. Y me encanta cómo es este tema de la comunidad envolviendo y protegiendo el río Sapo. Una cosa muy bonita. Y esa idea de recuperar el Acelhuate, la verdad es que está bonita también. Claro. Y mira que nosotros hemos perdido identidad, que es de lo que hablábamos, perdimos la identidad con la naturaleza en las grandes urbes. Y no nos damos cuenta que debajo de todo el cemento, de la plancha de asfalto, pasaba ríos, había un bosque, ahí estaba lleno de animales y fue la urbanidad que poco a poco fue desplazando. Y pasa todavía, también lo hablamos, de que como va creciendo la urbanidad, no es que los animales estén saliendo del bosque a la ciudad se está comiendo los bosques. Así que, vuelvo a decirlo, no nos cansemos de hablar del medio ambiente y pues esperemos que disfruten mucho este episodio. Claro, mira, quizás no, las personas no es que no lo conozcan, sino no lo recuerdan, pero nosotros somos parte del medio ambiente. El medio ambiente no nos pertenece, no, nosotros le pertenecemos al medio ambiente. Y por esa conexión es importante no alejarnos del medio ambiente y siempre velar por el bienestar, porque un buen estado del medio ambiente se traduce en un buen estado para el ser humano. Y un mal estado del medio ambiente se traduce en un mal estado para el ser humano. Así de simple. Correcto. Mira que alguien me dijo hace un mes más o menos, un par de semanas, me dijo de que siempre, en toda la historia desde que el humano está presente, hemos estado en todos los hábitats. Correcto. Hemos formado parte de esta interacción de estos ecosistemas. Hoy que tenemos las grandes urbes, hoy que tenemos esta idea de sociedad y nos vamos despegando de la idea de que también tenemos responsabilidad con el medio ambiente, es cuando pensamos que nos estamos reencontrando con la naturaleza y que aquí nos han venido a poner y que no teníamos nada que ver, pero es al contrario. Exacto. Nosotros venimos de la naturaleza, como tú lo estás diciendo. Sí, exactamente. Y bueno, ya lo hablábamos también en el podcast y era el hecho de que nos hemos desconectado del medio ambiente. El vivir en una urbe nos desconecta de esa relación que tenemos con el medio ambiente. Entonces tratemos de no perderla, tratemos de conservarla y abonar para que esa conexión regrese y se fortalezca cada vez más. Okay. Incluso hay hasta una medicina visitando bosques, sintiendo esa energía de los bosques. Sí, claro. Y está comprobado que la energía que te transmite un bosque es capaz de curarte todo ese estrés bajo el que el ser humano vive el día a día. Correcto, es totalmente correcto. Aquí estamos en medio del bosque y bueno, ahí se van a dar cuenta. Antes de comenzar el episodio, me gustaría recordarte y pedirte si puedes darnos tu valoración en la plataforma en la que tú nos escuchas, si nos das estrellas o lo que sea. Para nosotros es muy importante porque así también nos dan a conocer y pues si puedes compartir este episodio de medio ambiente con personas que consideres que le interesa, pues por favor, para nosotros es un gusto poder ir creciendo. Y bueno, comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca, episodio número 89, Territorios Vivos en El Salvador. En esta ocasión nos acompaña Jorge Alberto González. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo en qué horario la audiencia nos esté escuchando. Para mí es un gusto estar acá en tu proyecto Chachalaca y bueno, acá a disfrutar de conversar un rato. Es correcto. Bueno, ¿dónde nos encontramos, Jorge? Pues nos encontramos en un lugar muy especial. Específicamente
en Río Sapo, en la región de Río Sapo. Para los que no se ubican dónde queda, esto es en Morazán, y específicamente en la estación biológica de Río Sapo. Es una estación que más adelante vamos a hablar cómo funciona, por qué razón estamos acá, cómo se enlaza con los temas que vamos a hablar. Pero bueno, para que las personas tengan una idea, estamos en un área protegida y estamos rodeados de vegetación. Totalmente. De esa vegetación que te da miedo y que sentís que alguien te está observando desde lo oscuro. Sí, exacto. Miedo, de hecho. Bueno, yo dejé de sentir hace un rato ese temor gracias al trabajo que desarrollo con animales nocturnos, pero sí, te entiendo perfectamente esa visión que tienes de me están observando. ¿Sabes? Yo también, yo cuando trabajaba con animales nocturnos, cuando era estudiante de ingeniería eléctrica y ahí todos éramos animales nocturnos, claro. Y ya no tenía miedo a la oscuridad, pero cuando el baño está como a 40 metros de distancia y tenés que cruzar la selva, yo... Sí, claro. De repente ibas y pegabas la carrerita para lograr llegar más rápido y escapar de lo que venía atrás. Yo fui al baño en la tarde y escuché que alguien iba caminando cerca y no había nadie cuando salí. Todavía tengo miedo. Sí. Muchas veces la mente nos juega esa mala pasada. Bueno, esperemos que sea solamente eso, sí. Bueno, Jorge, me gustaría comenzar esta pregunta de rigor. Ok. Primero que nada, ¿quién es Jorge Alberto González? Pregunta de rigor fuerte. Es correcto. Ok. Bueno, Jorge es un ser humano que es amante de muchos temas de este mundo y una persona que trata de dar la mejor versión en cada uno de sus proyectos y etapas en la vida. Y creo que lo que más amo es compartir los conocimientos. Todo lo que uno aprende, creo que es parte importante en la etapa del desarrollo de la humanidad, el compartir todo lo que aprendemos. Porque así es como nosotros nos hemos ido desarrollando y evolucionando a lo largo del tiempo, gracias a los aprendizajes que obtenemos y que lo sabemos transmitir. Y que lo podemos transmitir. Entonces creo que esa parte es una parte que quienes me conocen saben que pueden contar conmigo siempre para compartir lo poco que yo sé y lo que me esfuerzo mucho por aprender, compartirlo de la mejor forma para que otras personas tengan la oportunidad de conocer y vivir la vida desde mi punto de vista. Ok. Una persona fiel a su principio. Correcto. Firme hasta la muerte. Sí, firme hasta la muerte, sí. Me agrada, Jorge, me agrada. Bueno, y comentame, Jorge, tú eres biólogo. Así es. Ok, ¿y cómo comienza este gusto por la biología? Ya nos comentaba Roy en otro episodio que Roy era de esos hipotillos que andaba por la vida y que de pronto encontraba algo y le preguntan, ¿qué estás marcando, Roy? Claro. Pero ¿cómo comienza tu gusto? ¿Te muerde un mono araña en alguna etapa de tu vida y te vuelves biólogo? ¿Qué pasa? Pues fíjate que primero quiero empezar la respuesta diciéndote que soy un feliz biólogo. Porque muchas personas dicen o nos catalogan como, los biólogos como que no disfrutan, como que no les va bien en la vida. Pues déjame decirte que yo soy, de hecho, te comentaba tras micrófonos que estudié 3 años de ingeniería civil y no era una carrera que me llenara como persona. Porque siempre he estado acostumbrado a llevar 2 actividades en mi vida, tanto la parte académica, pero también la parte de recreación. Tanto arte o deporte, ¿verdad? Entonces yo me sentía muy reprimido en ingeniería y no era lo mío, no lo disfrutaba y decido cambiarme. Y desde el momento que me cambio y entro al mundo de la biología, mi vida cambió totalmente y siento la felicidad. Hasta el día de hoy yo me siento muy feliz. Entonces quería compartir eso con las personas para que tal vez ven un biólogo y digan, wow, seguro ha de ser muy feliz. Y parte de esa felicidad es porque tenemos el privilegio, lo llamo privilegio, de aprender el verdadero significado de la vida, a comprender ciertos aspectos en la vida que muchas personas en otras profesiones, que no estoy menospreciándolas porque todas son importantes, pero que tal vez no tienen el tiempo para conocer de esos aspectos en la vida que son maravillosos y muchas veces increíbles. Ok. Bueno, mira, pero hubo un momento puntual totalmente crucial en el que Jorge se resbala en un folleto de biología o cómo sucede en tu tercer año de un día para otro te despertaste. Sí. ¿Saben qué? ¿Me gustan los animales? No. De hecho,
tengo la dicha de haber tenido un padre en el que siempre cuidaba la naturaleza y que desde niño siempre me inculcaba como ver un animal, no porque me asusta o porque le tengo miedo, lo voy a matar, lo voy a maltratar, sino era simplemente dele su espacio y él tiene de tanto derecho como usted a vivir en este mundo y tener su mundo y su vida, ¿verdad? Claro. Entonces siempre crecí con eso, inculcado por mi padre, y mi madre, por supuesto, que también siempre apoyaba ese aspecto. Y entonces siempre crecí en una familia por respeto a la naturaleza. Aparte que teníamos un terreno en el campo en el que íbamos todos los fines de semana y entonces convivía con toda esa naturaleza, ¿verdad? Usted, la gente podría pensar que sí, pero en las condiciones que vieran ese terreno sabrían que no soy terrateniente o que no provengo de terrateniente. Pero el convivir con la naturaleza, ver las aves, encontrarte un animal raro, una culebra. De hecho, mi mamá te puede contar muchas historias de que yo de bebé, las culebras me seguían, dice ella, porque me ponían una hamaca y en la hamaca había una culebra, que me sentaba en tal lugar y de repente aparecía una culebra. Y ya profundizando podemos sacar conclusiones científicas de por qué podrían pasar esas cosas, pero bueno, eso es otro tema, rollo, otra claro. discusión para otro podcast. Pero ves, entonces siempre estuve rodeado de la temática ambiental. Entonces ese amor siempre estuvo en mí y cuando decido, dejo ingeniería y me cambio de carrera, la única carrera que me llamaba la atención era biología. Y por supuesto todos mis amigos, compañeros me decían, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Pensalo muy bien, estás cambiando, digámoslo en grandes rasgos, de seguridad financiera. Bueno, ese es otro tema también. Ajá. Pero en ese punto me decían como de destruir a conservar, ¿verdad? Porque la ingeniería que vamos a construir, que el desarrollo, pero claro, tenés razón, pero hoy existe esto de la ingeniería verde. Claro, por supuesto. Pero en aquellos entonces, no estoy tan mayor. Regresando de la guerra. Sí, exacto. No, pero sí, por ese punto. Y por supuesto el otro punto financiero, ¿verdad? De que en nuestra cultura se ve la profesión de biología que no tiene un campo para desarrollarse económicamente. Claro. Es que mira, y yo creo que eso pasa actualmente de forma general. O sea, uno piensa que porque se gradúa de ingeniero, que la carrera, esa carrera te va a dar billete. Pero realmente aquí en el país, si no tenés un padrino, si no tenés alguien que te tire palanca, es difícil. Sí, muy difícil. Sí, realmente es un país que es complejo para cualquier profesión. Claro. Y sí, claro, tal vez la biología tiene otros aspectos que abonan a tenerla más difícil. Pero te puedo decir que soy testigo en muchos casos que lo importante es saber cómo desarrollarte en tu profesión y ser la mejor versión para destacar, ¿verdad? Claro. Entonces más adelante podemos ir hablando de ese tema e ir sacando algunos aspectos que hacen que la biología pueda verse de otra forma. Ok, muy bien. Bueno, Jorge, ya me estás comentando un poco de tu vida y cómo llegaste a esto de la biología. Actualmente, ¿tú te relacionas con esto de la biología directamente en ADVES? Correcto. ¿Qué es esto de ADVES? Interesante pregunta. Y para todos aquellos que nos escuchan y igual se preguntan ADVES. Tal vez en algún momento se ha escuchado, pero no tienen mayor idea de qué es. ADVES son las siglas, las iniciales de Asociación Territorios Vivos El Salvador. Y es una ONG sin fines de lucro. Pues ya con eso ya las personas pueden tener una idea. Pero es una ONG sin fines de lucro enfocada en temas ambientales. Entonces, digamos que nosotros siempre vamos a estar relacionados en cuestiones de trabajo y proyectos con la parte ambiental. Pero como todo en la vida está relacionado, mantenemos la relación de medio ambiente con otros aspectos como puede ser el social, el educativo y otros que pueden estar asociados. Ok. ¿Cómo nace esto de ADVES? Me venías contando que es digamos que un sueño que nace allá en España de 3 personas que de pronto deciden comenzar una misión personal, una cosa así. Correcto, sí, dentro de ese desarrollo, bueno, me imagino yo, porque esta parte sí, de hecho nunca le he conversado con Rodrigo Samayoa, quien es una de las personas iniciales de la ONG. Pero Rodrigo en aquel entonces estaba estudiando en España su posgrado y
Y de esas conversaciones, me imagino yo, que tienes con tus compañeros y empiezas a pensar, ok, en el futuro, ¿qué nos espera? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar a la sociedad? Nace esta idea conversando, así como estamos conversando tú y yo ahora, y nace esa idea de, ok, ¿por qué no hacemos una ONG? Y entonces, como estaban en España ese grupo, ¿y por qué no en España iniciamos la ONG? Rodrigo le inicia en El Salvador, me parece que había otra persona mexicana, y entonces la misma idea de se va para México y se funda una ONG, y empezamos a trabajar en conjunto y empezamos a crecer, y verdad, toda esa idea de visionario. Sí, no, mira qué bonito. ¿Sabes qué? Mira, me lo estabas diciendo, yo me estaba recordando, así es que así comenzó el proyecto de Chachalaca. Estábamos bien a verga y dijimos, ey, más pongamos un podcast. Y de repente surgieron las mejores ideas. Mira, y aquí estamos. Y aquí estamos. 89 episodios después, mira. Es correcto. Y entonces son de esas ideas que tienen un eco y se empiezan a desarrollar, a crecer, a establecer esas ideas, a tomar forma. Y exacto, la ONG para que la gente tenga el contexto, se fundó en el 2012. Dentro de eso... 12 años tiene ahorita. Es correcto. Dentro de ese año... Rodrigo es acompañado por otro grupo de biólogos salvadoreños, ya acá en el país, que también comparten esa idea de fundar la ONG. Ok. Y bueno, una ONG, digamos, con proyectos muy propios de esa ONG, pero que más adelante estas mismas amistades que ayudan a fundar Territorios Vivos en el 2012 tenían otros proyectos aparte que se estaban trabajando. Ok. Y que posteriormente son incorporados a la ONG, y la ONG empieza a tomar más forma, más poder, más fuerza, y así es como hemos venido creciendo a lo largo de estos 12 años. Ok, mira. Bueno, me imagino que al principio, como toda ONG, correcto, como toda situación, una situación compleja. Exacto. Fondos por aquí, fondos por allá. Sí, Pero, ¿sabes? Yo sí me gustaría preguntarte algo, tú que estás en este mundo de las ONG. ¿Sabes? Siempre decían de las ONG, que en las ONG se huevean el dinero, que no sé qué y que no sé cuánto. Explícame un poco de por qué, de pronto aquí en Latinoamérica, porque he entendido que es un fenómeno que pasa principalmente en Latinoamérica, en las ONG la junta directiva no puede trabajar, no tiene un salario asignado. ¿Cómo funciona esto? Sí, es complejo porque existen diferentes categorías en diferentes nombres institucionales, ¿verdad? Okay. Entonces depende el nombre y la forma como se establece legalmente una institución, como ONG, como fundación, como asociación, como etcétera, 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 que existen muchos. Legalmente es así como pueden trabajar esas instituciones, cómo se constituyen. Entonces, en el caso de nosotros como ONG, sin fines de lucro, como la palabra lo dice, es que es una ONG no para lucrarse, no para enriquecerse. O más bien amasar riqueza. Correcto, sino más bien para manejar fondos que ayuden a otras comunidades o a otras personas, otros grupos de personas. Pero no como para acumular y que el objetivo de la organización, por ejemplo, un banco, mira que el banco lo que tiene como objetivo es acumular billete. Exacto. Y entonces ahí entra la parte de legislación que rige según cómo está inscrita esa institución, ¿verdad? Ante gobernación, que es el caso acá en El Salvador. Entonces depende mucho de esos factores, de cómo está constituida legalmente. Okay. Sin embargo, debes tomar un factor en cuenta. Ajá. Si una persona dedica tiempo completo en una ONG, esa persona necesita comer. Si tiene familia, tiene que sostener a su familia. Si tiene un préstamo, debe pagar ese préstamo. Si necesita transporte, necesita pagar ese transporte, etc. Claro. Entonces, tenemos la mala percepción, en Latinoamérica más que todo, que si trabajas en una ONG, no necesitas recibir un incentivo económico o un salario, ¿verdad? Pero entonces yo te pregunto, ¿cómo es posible vivir entonces? Mira, yo tengo una consulta, Iva, porque lo que me estás diciendo, yo trato ahorita de verlo, por ejemplo, la cooperación internacional, que al final lo que vienen a hacer es una ONG aquí. Claro. Por ejemplo, una embajada X, pongamos la de la República Pupucera de tal lado.
Entonces viene el embajador y parte de la embajada, el personal de embajada tiene su salario por parte de la embajada, ¿no? Y forman esta organización tipo ONG que capta los fondos internacionales y principalmente del propio país de donde viene. Entonces ya el embajador tiene sus fondos y todo esto. Pareciera que la ONG está hecha para eso, para que la persona que sea junta directiva de una ONG prácticamente pertenezca a un cuerpo diplomático y que ya tenga su salario y que esté ahí solo para poder dirigir. Exacto. Pero lo que me estás comentando pareciera que no da la oportunidad a que organizaciones internas en el país prosperen para poder dar atención de este tipo, ¿no? Claro. Sin embargo, todo esto viene más creo yo, desde un aspecto cultural. El creer que las ONG deben funcionar así. Altruistamente. Sí, exactamente. Y bueno, sí, regresando a la parte, cómo se constituye legalmente una institución X, hay restricciones para que ciertas personas dentro de la ONG no puedan lucrarse. Como por ejemplo tú lo mencionabas al inicio, que en ciertas instituciones la junta directiva no puede recibir un salario por ser parte de la institución, porque es miembro de junta directiva. Pero ¿qué pasa? Como por ejemplo en el caso de Asociación Territorios Vivos. Somos aproximadamente 15 personas que formamos parte de la ONG, legalmente inscritas, ¿verdad? Okay. Y de esas 15 personas, la gran mayoría, por esto mismo de que una ONG no puede manejar tantos fondos, cada quien tiene su trabajo, porque tiene que comer. Entonces al final terminamos siendo la mitad de personas las que trabajamos en los proyectos, buscando fondos, apoyando este proyecto, desarrollando esta otra actividad. Y entonces, como reducís el número de personas que activamente están funcionando, son las mismas personas que comparten ciertos cargos dentro de la ONG. Entonces, regresamos a lo mismo. Si hay una limitante en que ciertas personas tengan que recibir un salario, entonces es importante evaluar bien cómo se constituye esa organización, esa institución legalmente, para que a la hora de desarrollar el trabajo dentro de la institución no tengas ese conflicto de poder pagarle. Entonces, actualmente yo entiendo, y esto porque también lo he hablado con otras personas que trabajan en ONG, prácticamente se acopian de vacíos legales para poder funcionar. Exacto. Porque al final del día, las ONG prácticamente tratan de hacer soluciones a problemáticas de diferente índole. Por ejemplo, en este caso con Adves, al medio ambiente, situaciones del medio ambiente. Pero como tal, la ley está amordazando a las juntas directivas para que no puedan, digamos, exacto, que percibir de cierta forma, correcto. De cierta forma sucede eso. Y tú mencionabas algo muy importante, que las ONG al final desarrollan trabajos muy importantes porque como sociedad funcionamos en una estructura. Tenemos a un gobierno central, luego ese gobierno central está distribuido en ministerios y luego los ministerios tienen instituciones que velan ciertos aspectos del país y luego estas instituciones trabajan con organizaciones comunitarias, sociales, de bienestar en ciertos temas del país. Y entonces al final quienes más conocen de la realidad en el lugar son estas organizaciones. Y por eso es que somos muy importantes como desarrollo y trabajo dentro del país, porque nosotros realmente conocemos las necesidades y las vamos transmitiendo hacia los escalones superiores hasta llegar al gobierno central, ¿verdad? Para que conozcan la realidad. Porque ¿qué pasa si yo hoy me siento con el presidente de El Salvador y le digo, necesitamos que lleven agua a esta y esta comunidad, porque tienen tantas personas, tienen tantos niños, tantas personas mayores, tantas familias que se van a ver beneficiadas y no tienen... Describes toda la organización en vulnerabilidad. Exacto, pero yo no tengo esa oportunidad de llegar a hablar de ese tema con el presidente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vamos escalando poco a poco en esa escalera, llamémosla, hasta llegar al presidente. Entonces, al final, quien conoce la realidad somos nosotros como organizaciones, que en este caso somos una organización ambiental, pero así existen muchísimas comunitarias que se encargan de saber las problemáticas de su comunidad y saben dónde trabajar. Porque si no, el gobierno central dice, tengo 1 millón, mandémoselo para construir escuelas. Probablemente esa comunidad tiene suficientes escuelas, pero no tiene sistema de salud eficiente.
Entonces, ese $1.000.000 debería haber llegado para salud y no para educación, porque en educación estaban bien. Pero ¿quién conoce esa realidad de cómo están las necesidades en el lugar? El que vive ahí. El que vive allí. Las comunidades, la gente organizada de ese lugar. En el caso de Advest, nosotros tenemos mucho tiempo trabajando en ciertos lugares del Salvador desde una perspectiva más de investigación, de forma científica, con proyectos que más adelante vamos a hablar. Y entonces hemos tenido la oportunidad de ver necesidades ambientales que tiene cada uno de estos lugares en los que hemos trabajado. Y entonces tenemos la capacidad de decir, en este lugar hace falta trabajar en esta parte. En este otro lugar no es esa misma realidad que sucede en este otro lugar. En este lugar se tiene esta otra necesidad. ¿Y me entiendes? Por ejemplo, aquí tenemos el río Sapo. Exacto. Uno de los 3 ríos que se declara como limpio o con una condición de agua buena a nivel nacional, porque solamente de todos los ríos que tenemos... En el estudio del 2010, imagínate, se revela únicamente 3 ríos con digamos, un nivel de calidad de agua aceptable. Okay. Para el país. Y esta es una condición. Entonces aquí la necesidad de conservar y de mantener esa calidad de agua es la que rodea a la comunidad y traer como formación, educación ambiental a la comunidad para que aprovechen lo que tienen y lo mantengan. Pero si nos vamos a una comunidad que no tiene un río cerca, las necesidades de ellos no van a estar relacionadas a un río, ¿verdad? Pueden estar ligadas, por ejemplo, a la necesidad económica, correcto, a la alimentación, por correcto, ejemplo, a la educación puntual en algún... Exactamente. Correcto. Entonces, cada lugar tiene sus necesidades. A veces, en el caso de El Salvador, todos tienen todas las necesidades, pero como no hay suficiente plata para trabajar en todas las necesidades, entra lo que se llama priorizar. Ok, mira, ¿sabes qué? Ayúdame aquí, para poder entenderlo un poco mejor. Esto de atender necesidades. Estamos en el río Sapo. Aquí la necesidad es proteger. Dame un ejemplo, por ejemplo, de qué se protegería o de qué se ha protegido el río Sapo. Cuando veníamos de camino para acá, vi que estaban como cercando toda la zona. ¿Me puedes explicar un poco de eso? ¿Qué pasa ahí? Claro. Río Sapo es uno de los lugares más conservados del país y una de esas razones viene por cuestiones históricas. Como bien sabes, y muchas de las personas que nos están escuchando, la parte de Morazán en el tiempo del conflicto armado fue un lugar muy fuerte, donde se vivió de manera muy fuerte el conflicto armado, y eso generó un cierto escudo, que cuando terminó el conflicto armado, las comunidades se blindaron por ese mismo temor que se había infundado en el tiempo del conflicto. Entonces, eso ayudó a que la comunidad se cerrara. Recordemos que por aquí es el Mozote. Exactamente, estamos muy cerca, sí, de correcto, hecho, de toda esta parte. Y entonces las comunidades se blindan con ese recelo, ¿verdad? De permitir qué persona viene a vivir acá, qué persona entra, etcétera, etcétera. Incluso se habla de lugares que estuvieron minados por mucho tiempo y quizá probablemente todavía existan lugares minados. Entonces todo eso genera en que Morazán empieza a quedarse, la gente no se involucra con esa parte, ¿verdad? Pero eso beneficia a la parte ambiental, porque entonces evita ese desarrollo que se da en el resto del país. Cosa que actualmente está cambiando, ¿verdad? Como lo mencionabas, ayer que veníamos, pasamos por un lugar donde están cercando, en específico en ese lugar lo que se quiere hacer es un centro turístico. ¿Un centro turístico? Un centro turístico, sí. Ajá. Y como lo pudiste observar con ese muro, digamos, con enmayado que quieren hacer, es una inversión muy grande. Entonces no estás hablando de que viene Jorge González con $20,000 a querer hacer algo. No, probablemente sea una inversión muy fuerte, claro. Okay. Y entonces, claro, tú lo vendes como un desarrollo para las comunidades de alrededor. Es como la persona que va a invertir te lo puede vender. Ajá. Y es cierto, va a venir más gente de afuera, va a venir con dinero, va a comprarle a la señora que vende pupusas, va a comprarle al señor que vende cerveza, va a comprarle, qué sé yo. Digamos que la economía va a ingresar y va a empezar a fluir
Pero eso, dentro o del sea, lugar. yo siempre, mira, yo tengo mis dudas, o sea, eso es progreso, eso es, o sea, Bueno, también detrás de micrófonos hablábamos de qué tipo de turismo queremos infundar en el país, ¿verdad? claro. No es lo mismo tener un turismo mochilero a tener un turismo de gente adinerada, ¿verdad? Son dos escalones muy diferentes. Y claro que existen otros tipos de... Y claro, por ejemplo, esos son el como dos turismo ejemplos. ambiental, por ejemplo. Correcto, el ecológico, etcétera, etcétera. Ujú, ujú. Entonces, no es solo que quiero turismo y ya, incorporo turismo a lo loco, ver lo que viene, ver lo que logro. No, todo lleva una estructura, Un ¿verdad? proceso. Lastimosamente, sí, va a traer turismo, va a traer gente, probablemente sea más turismo local que extranjero, pero el problema que tiene es que ni siquiera tenemos una ley en el país de plásticos de un solo uso, en el que la gente siempre te van a traer mínimo por persona un six-pack de cerveza. La lata, el envoltorio donde viene el six-pack, la bolsa del supermercado donde te vendieron el six-pack, que te gusta picar algo con la cerveza, entonces te compraste 2 bolsas de churritos y ese plástico del churrito y todo eso entró acá, viene de afuera porque hicieron las compras fuera, ingresó acá y la gente no se va a llevar todo eso. La gente lo va a dejar acá. En el mejor de los panoramas, lo va a depositar en un basurero. En el mejor de los panoramas. Ok, ajá. Pero igual sigue siendo un problema. Porque acá probablemente no se tiene un manejo de los desechos, de los residuos sólidos. Y entonces todo eso que se va acumulando, ¿qué va a pasar? Va a venir el dueño probablemente de este lugar y cuando ya no encuentre qué hacer con tanto desperdicio y diga, ay no, ir a dejarlo hasta tal zona donde tienen manejo de desechos sólidos me cuesta $5 de gasolina. Pero si le doy fuego atrás de las cabañas, me sale gratis. Entonces se lo va a mandar el señor y va a ir a quemar todo eso. Va a empezar a tirar la gente latas. En 5 años venís a ver. Pero volviendo a esto, porque dijiste algo que me cautivó un poco. Esto, una ley de plásticos De un solo uso. de un solo uso. Sí, de hecho muchos países, Costa Rica es un ejemplo de eso. Costa Rica, Costa Rica, pura vida. pura vida. Crearon una ley que prohíbe el plástico de un solo uso. Esto significa que todos aquellos plásticos que tienen un solo uso desde que te lo dan a ti y solo los usas una vez, como por ejemplo una bolsa para llevar la compra del supermercado a tu casa y ya no usaste esa bolsa, una pajilla, que es el ejemplo más claro, que te la dan, la utilizas y ya no se utiliza más, todo eso son plásticos de un solo uso que no tienen lógica mantenerlos porque generan demasiada contaminación, porque solo son usados una vez. ¿Y qué pasa con eso? Claro, eso queda como basura itinerando. Porque no tenemos una industria que se encargue de reutilizar, correcto. Entonces, ahora voy a esto. Mira, yo te pregunto, lo que te voy a preguntar ahorita, yo sé que para muchos va a sonar algo estúpido, pero realmente creo que por ahí va el asunto más delicado con respecto al medio ambiente y lo vamos a retomar más adelante. Porque yo lo que te voy a preguntar es lo siguiente, pero si existiera una ley como esa, entonces ya no vamos a utilizar pajillas. Exacto. Y esto contraviene el estilo de vida de muchas personas y Es aunque correcto. nosotros queramos conservar el medio ambiente, Es correcto. sacrificar parte de nuestro estilo de vida y lo que entre comillas llamamos calidad de vida con respecto al uso de plástico, se va a ver afectado con una ley como esta. Exacto. Y ha sido muy conflictivo en muchos países donde han implementado esto. Y todo termina en la falta de educación ambiental que existe en la sociedad. Tú lo decías, quizá no seamos capaces de sacrificar nuestro estilo de vida, porque alternativas hay. Hay muchísimas alternativas, como por ejemplo, que no te den una bolsa en el supermercado, por más, entre comillas, biodegradable que sea. Lo que no te venden es que para que sea biodegradable debe llevar un proceso ese material, o debe estar bajo ciertas condiciones para que se convierta en biodegradable. Esa parte no te la dicen las empresas, porque no les conviene. Pero claro, siempre te venden el producto como ecológico. Ecológico, claro. Pero claro. Para que realmente sea ecológico, del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el dicho. Entonces hay una gran diferencia.
Pero bueno, regresando a lo anterior, hay alternativas. No te van a dar una bolsa en el supermercado para llevar tus cosas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Que tú siempre cargues una bolsa plástica, una bolsa de tela. Claro. En cualquier momento que tú decidas ir al supermercado, allí cargas tu bolsa de tela y no necesitas otra. ¿Cuántas personas están dispuestas a siempre cargar esa bolsa de tela consigo? Otro ejemplo, lo de la pajilla. Existen pajillas de materiales que las puedes reutilizar cantidad de veces. Lo único que tienes que hacer es limpiarla, darle un aseo cada vez que la usas. ¿Cuántas personas están dispuestas a hacer eso cada vez que la van a utilizar? Ok. Bueno, pero aquí vemos los efectos de una política y cómo la gente tal vez tiene miedo o le huye a esto de cambiar su estilo de vida. Pero regresando al ejemplo del Sapo, este río que es uno de los 3 categorizados como con agua apta para el consumo humano, me parece. Sí, y sin embargo, si no estoy mal, hay un estudio del 2022 en el que me parece que ya las condiciones cambiaron para este río. Tendría que revisar para que no mentirle a la audiencia, pero hay un nuevo informe en el 2022 en el que vuelven a hacer un estudio de todos los ríos del país y la categoría disminuye su calidad. Por supuesto, del 2010 al 2022, 12 años, muchas cosas pueden cambiar. Y como te estábamos hablando de la cuestión acá del desarrollo turístico, esos desarrollos, lejos de ese desarrollo económico que puede tener el lugar, a largo plazo se convierte en un conflicto y problemas para las comunidades. Entonces, como personas, tenemos que aprender a ser críticos y no solo ver la inmediatez. Okay. La carretera, si te recuerdas, antes de llegar al puente, está pavimentada. Sí, Eso fue terminado de pavimentar el año pasado. Y claro, qué lindo, porque entonces puede accesar hasta esa parte un carro sedán. Excelente. Está más al acceso de más población, ¿verdad? Que puede llegar porque la carretera es más accesible. Los niños entonces tal vez les pongan un bus y el bus los transporte a su centro escolar. Claro. Perfecto. La señora embarazada, ya la ambulancia puede venir muy fácil porque está pavimentada la calle y se la lleva y recibe atención médica, etc. Perfecto. Pero no todo es color de rosa. Detrás de eso también viene todo ese desarrollo que viene a generar contaminación y daño al ecosistema. Y en 20 años, probablemente, y esperemos que no sea el caso, pero es lo que suele suceder, las comunidades se vuelven insostenibles ambientalmente. Y la gente que hace empieza a irse de aquí porque ya mucho ruido hace el balneario que está a la par de la casa. Entonces voy a vender mi casa y me voy a ir a otro lugar y empiezan muchos conflictos, ¿verdad? Sociales que pueden acarrear producto de ese desarrollo descontrolado. Ok, entonces aquí es donde entra, por ejemplo, en juego las ONG. Uh-huh. Por ejemplo, está la alarma de proteger el río Sapo, Exacto. de posibles, por ejemplo, turicentros que no tienen estudios ambientales, que no tienen un enfoque ecológico, o como, por así decirlo, turismo ecológico. Exacto. Es discutible, pues, el tema, pero... Es muy discutible, sin embargo, yo soy testigo de algunos lugares, en algunos países, que realmente desarrollan un turismo ecológico, tal vez no al 100%, pero muy cercano al 100%. Pero claro, ¿quién está dispuesto a someterse a ese tipo de turismo? Correcto. Sí. Correcto. Y te dije como las problemáticas que puede traer un desarrollo no controlado. Te lo menciono porque no debemos estar en contra del desarrollo y del crecimiento, ¿verdad? En un lugar, pero todo siempre respetando lo que ya está en el lugar. Uno puede decir, ¿y qué importa si al final terminan contaminando el río Sapo? ¿Qué importa si al final deja de ser potable el agua? ¿En qué nos afecta a nosotros? Realmente nos afecta. Ya en las grandes ciudades tenemos problemas del abastecimiento de líquido, de agua. En San Salvador vemos que... San Salvador es un claro ejemplo. Claro. Y bueno, en las zonas que llega, San Salvador tú no puedes agarrar del chorro un vaso con agua y tomártelo. Tú no lo puedes hacer en San Salvador. O sea, podés, pero... Bajo tu riesgo, ¿verdad? Claro, sí. Bajo tu riesgo. Y entonces no hay una seguridad con el recurso del agua. Ahora, regresando a Río Sapo, las comunidades de acá cultivan
O sea que necesitan del agua que pasa en Río Sapo. Ya recibe turismo. El turismo que recibe necesita para bañarse en Río Sapo, que es algo riquísimo, necesita una buena calidad de agua. Para consumo dentro de los hogares, ya sea para lavar ropa, para lavarse los dientes, para lavar las verduras, para cocinar, necesita de ese líquido. ¿Qué pasa si el día de mañana ellos no pueden utilizar el agua porque está demasiado contaminada? ¿Qué va a pasar con todas esas personas? Probablemente se van a enfermar. En el peor de los casos van a morir por enfermedades. Eso es un costo para el Estado. Mantener, se van a disparar los costos en salud que van a tener, porque no solo va a generar, hay una bacteria y la vamos a tratar y ya. No. La gente ya no va a poder consumir sus propios vegetales que produce, entonces va a empezar a comprar comida de otros lugares, probablemente comida chatarra, acarrea problemas respiratorios, problemas de diabetes, problemas del corazón, problemas de obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son costos que se reflejan o son reflejados para el Estado, costos que ahora probablemente son más bajos. Claro. Entonces, ves, todo es una cadena. Pero al no saber, al no tener la capacidad, por ejemplo, de identificar estos problemas antes de que revienten, por así decirlo, produce estos gastos a futuro, por así decirlo. Entonces, vuelvo a decir, donde entran las ONG, hacen la investigación, hacen el análisis de los riesgos, y aquí es donde nos encontramos en el río Sapo. Exacto. Identificamos que hay una necesidad de protección del río Sapo, por lo tanto, una ONG como ADVES ha venido a ver qué ondas. Ya, ok. Todo esto que hemos estado hablando no es necesario que el economista lo sepa, o más bien que por naturaleza sepa cómo funciona este interacción entre los ecosistemas, la comunidad, etcétera, etcétera. No es necesario que el psicólogo lo sepa, pero sí es necesario que los que trabajamos en esas áreas ambientales lo sepamos y lo demos a conocer. Y ahí es donde entramos nosotros, no solo como ADVES, porque hemos tenido la dicha de interactuar 3 instituciones y eso nos ha dado mayor fuerza para poder trabajar de mejor manera acá en el área de Río Sapo. Que te digo, no ha sido fácil, porque entendemos que la comunidad tenía ese recelo, ¿verdad? De protegerse de un escudo, de ver qué personas llegan a trabajar y que probablemente muchas instituciones anteriormente han venido a Río Sapo o las comunidades alrededor y han dejado mal. Por lo mismo que mencionabas al inicio, que hay muchas instituciones, ONGs, que se aprovechan y solo se sacan el dinero, se quedan con la plata y no hacen nada de desarrollo para las comunidades. Todo eso aporta a que una comunidad siempre te reciba con un alto y te diga, permítame, lo vamos a discutir, ¿verdad? Okay. Entonces no ha sido fácil, pero como te mencionaba, somos 3 instituciones, 2 ONG y una empresa privada, que son nuestra otra ONG hermana, que es Fundación Naturaleza. Ellos, varios de los miembros están activamente trabajando en el desarrollo de la comunidad, de toda la comunidad en Río Sapo. Tenemos la empresa privada que es Biosistemas Network, que tiene su sede en San Salvador, que es una institución que funciona con otro sistema financiero, digamos, como empresa privada, que también trabajan estas dos en temas ambientales. Y en el caso de nosotros, Asociación Territorios Vivos. Y entonces hemos logrado coincidir con pensamientos, intereses que queremos para el país y es de esa forma que nos hemos unido para poder trabajar en esta parte de Río Sapo. Okay. Eso nos ha dado mucha fuerza, porque no es lo mismo como trabajar solo una institución a que 3 instituciones se armen y se distribuyan el trabajo, ¿verdad? Eso te da mucha más fuerza. Que también es una cosa difícil, porque totalmente, si de ya hecho, entre 3 personas, 3 mundos diferentes, exacto, sí, en ONG tiene que ser una más cosa en complicada. este país donde la competencia está a la orden del día, porque somos un país sobrepoblado donde todos queremos comer y todos buscamos y todos queremos un pedazo de pastel grande. Entonces, sí, es complicado, pero nosotros nos hemos logrado entender muy bien y hemos trabajado y buscado un desarrollo muy bueno para esta parte. Ok, bueno, Jorge, ahora me gustaría que me hables un poquito de los proyectos de ADVES, por favor, porque ya me venías comentando algunas cosas muy interesantes, pero coméntame un poco de los proyectos que ustedes desarrollan. Ok,
Bueno, te mencionaba en el 2012 se funda la ONG y más adelante, bueno, ya antes del 2012, en el 2011, inicia el programa de conservación de murciélagos de El Salvador. ¿Y qué es el programa de conservación de murciélagos? Uy, ya decir la gente, uy, ¿para qué proteger a los murciélagos? Mátenlos mejor. Bueno, Terrible. sí, pero bueno, en el 2011, desde el 2010 se viene formando y tomando forma una iniciativa a nivel latinoamericano, que es conformar como a nivel latinoamericano un grupo que trabaje por la conservación de los murciélagos a nivel latinoamericano. Entonces esto significa que en cada país de Latinoamérica debe existir otro pequeño grupo que trabaje y entienda las necesidades de cada país y luego se amplíe y se unan esfuerzos a nivel latinoamericano. Ok, estos murciamigos, por así llamarlo, Es exactamente esto. tienen como objetivo conservar al Buscar murciélago, la conservación de los murciélagos a nivel latinoamericano. porque además de los pájaros, los murciélagos reparten semillas y correcto. reforestan, que da miedo. Es correcto. No, es una cosa increíble que podríamos mandarnos todo un podcast hablando de cada uno de los proyectos que les voy a mencionar y en especial uno de murciélagos. Y estoy seguro que la gente terminaría, después de escuchar ese podcast, amando a los murciélagos. Ya. Te lo garantizo. Ya algunos aman a los murciélagos porque Batman es... Exacto. Es la Que ley. de hecho para muchos es un conflicto Batman. Porque dicen que realmente Batman nace por temor a los murciélagos, ¿verdad? Por ese temor y combatir ese temor. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, Regresemos sí, a los porque proyectos. Y ahorita Sí. vamos a empezar un conflicto. Sí. Vaya, tenemos el de los murciélagos. Ok, Muy bien. Entonces en el 2011 nace Los Murci Brothers. los Murci Brothers para conservar a los murciélagos unidos a la Red Latinoamericana para la conservación de los murciélagos. Red Latinoamericana y del Caribe. Perdón por los caribeños. Oye, chico. Sí, entonces, ok, 2011. En el 2013 nace el programa para conservar a la única especie de primate no humano que existe en el país, que es el mono araña, como nombre común la gente lo conoce, que hasta ese entonces se empiezan a descubrir localidades donde existía y que se desconocía que en esos lugares en El Salvador existían. Y que estoy muy seguro que muchas personas que nos están escuchando están diciendo, ¿en serio en El Salvador hay monos? Pues sí, hay monos en El Salvador. Hay una especie y es el mono araña. Y mira que lo hablábamos con Roy en otros episodios, que el mono araña en El Salvador es una historia trágica. Uh-huh. Sí, porque sí. prácticamente ya llegamos a una etapa de la población de mono araña que prácticamente parece que solo puede ir descendiendo. Sí y no. De hecho, bueno, ahora tenemos noticias más alentadoras gracias al trabajo que hemos venido realizando y que también hemos tenido un impulso de parte del Ministerio de Medio Ambiente con la creación del Programa Nacional de Mono Araña, del cual nosotros también hemos tenido relación con el Ministerio de Medio Ambiente y nos hemos apoyado mutuamente para buscar la protección de esta especie. Entonces, sí, hay un panorama difícil, pero que trabajando fuerte podríamos sacarlo adelante. Todo es posible, pero se necesita mucha voluntad. Ok, nuevamente el Spider Monkey. Tenemos aquí en El Salvador. Murciamigos. Ajá. Bueno, tenemos ya los murciamigos y los monkey amigos, digamos. Ok. Pero con respecto al mono araña, y era lo que hablábamos en el otro episodio, hay aquí en El Salvador, en Brasil y en México. Mono araña existe desde México hasta Panamá. Hasta Panamá. Mono araña, sí. Ok. Luego, Pero son, digamos que, comunidades de mono araña o spider monos en los que realmente no se pueden, digamos que no se puede traer de México para acá. Es correcto. Porque es peligroso. Es correcto. Es un tema, ya ahí es un tema biológico, llamémoslo, que es muy delicado. Incluso para liberar acá en el país es un tema muy delicado. Ya son temas muy profundos dentro de la ecología de las especies, que igual es todo un podcast del que podríamos hablar. Claro. Entonces, sí, no es porque exista Ateles geoffroy, que es el nombre científico de la especie, tienen diferentes subespecies. Y que de hecho El Salvador ya se jacta de poder identificar la subespecie que tiene acá. Es un trabajo que con mucho orgullo decimos que fue realizado por Asociación Territorios Vivos. Entonces,
Sí, no, la subespecie que existe en México no la podemos traer aquí y empezar a reproducir. Aparte, no se trata solo de reproducir la especie, sino a dónde la vas a llevar a vivir. Sí, porque aquí tenemos un problema de que se llevó a la extinción. Exacto. A esta especie por muchas amenazas claro. Humanas que... Y es que mira, se extendió el rumor del micobrujo. Ajá, sí, claro. Sí, por muchos factores culturales, sí, claro, presiones sociales, sí, políticas incluso, etcétera. Sí, la construcción, el urbanismo y todo eso fue Pero yo no te puedo decir, Salvador, casate y tener 3 hijos y no te doy una casa para vivir, ¿me entendés? Entonces es lo mismo con los monos. Yo no puedo decir, solo voy a reproducirlos, pero no les voy a dar un ambiente donde puedan vivir. Qué cosa más complicada acabas de decir, porque precisamente yo entiendo lo de los monos ahorita, porque tampoco podemos comprar casa. Imagínate cómo podemos ya entenderlos a ese nivel. Hey, gente, por favor, respeten a los monitos, por favor. No, y bueno, nosotros podemos reinventarnos y tener muchas, buscar la forma de conseguir una casa. Si no te la venden aquí porque está muy cara, tal vez si te vas a la punta de la montaña, tal vez ahí te den unos 3 metros cuadrados para que te logres hacer una champita. En la montaña, no, hombre, ¿qué pasa ahí? Pero los monos, en el caso de El Salvador, tienen parches que no están conectados y ese parche en muchas ocasiones se está reduciendo cada vez más por el crecimiento de la frontera agrícola y el hogar de ellos se está reduciendo. Y para que sepan la audiencia, El Salvador es uno de los casos extremos de área de ocupación de los monos, del mono araña. El mono araña, según la literatura, necesita muchísimo más espacio del que tiene aquí El Salvador. Entonces es un caso interesante de estudio porque como las poblaciones de mono acá en El Salvador han logrado sobrevivir en parches de bosque aislados tan pequeños. Es algo interesante. Qué loco. Bueno, ahora tenemos ahorita los Murci Brothers y los Monkey Araña. Uh-huh. ¿Qué más tenemos? Ok, siguiendo en el orden cronológico, en el 2020, sí, en el 2020 empieza la necesidad de velar por los felinos del Salvador. Ahí tenemos, para que la audiencia entienda, ahí entra el puma, bueno, lastimosamente el jaguar ya no entra porque ya está extirpado del país, pero el tigrillo, el ocelote, jaguarundi. El jaguarundi. Uh-huh, exacto. ¿Por qué? Porque son especies carnívoras y especies que están en la cima de la cadena alimenticia que necesitan mucha extensión de vegetación territorial para poder habitar, poder sobrevivir. Y lo que menos está teniendo el país es ese espacio donde ellos se pueden desarrollar. Tanto es así que hoy en día tenemos reportes no de todas estas especies, pero de la mayoría, que pueden verse en lugares perturbadas por el ser humano. Ya se acercan mucho a las ciudades, que se encuentran cerca de comunidades y así, ¿verdad? Eso cada vez es más frecuente, no solo con este grupo de animales, sino también con otros grupos. Las personas que nos están escuchando no nos dejarán mentir que ver un mapache en las ciudades es algo ya cada vez más común. Más natural, sí. Los tacuacines también y así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el caso de los mapaches de Acajutla, por ejemplo. Tenemos ese caso de los mapaches de Acajutla, que también es un tema bastante complicado de abordarlo. Es bien complicado. Es muy complicado. Lo abordamos con Roy en el episodio de supervivencia en Centroamérica, y es que el detalle es que la gente quiere hacer de todo, quiere hacer negocio, de todo, quiere hacer show. Es que es lo que te digo a veces, y que no es necesario que lo sepamos, pero para eso estamos quienes nos dedicamos a temas ambientales, para dar a conocer desde nuestro aprendizaje las consecuencias que este tipo de acciones que el ser humano en general toma. Nosotros por naturaleza vemos un perrito en la calle, ¡ay, el perrito! Y muchas veces lo queremos acariciar sin saber si nos va a mandar la mordida, ¿verdad? Claro. Pero siempre tenemos como esa percepción de llegar y ¡ay, qué lindo! Y ¡ay, pobrecito! Necesita comida, necesita agua. Ellos realmente no comen lo mismo que nosotros comemos. No sabemos qué efectos puede tener darle este tipo de comida, ¿me entiendes? Es como meternos, como que a nosotros vinieran y nos empiecen a dar zacate.
como que vinieran los extraterrestres y nos dijeran, ay, mira qué lindo los humanos, ay, con esa cabecita tan pequeña en ese gran cuerpo que tienen, ay, pobrecitos, parece que tienen hambre, démosle zacate. Y nosotros no comemos zacate. Pero tenemos hambre y no hay de otro. Exacto. Y entonces vienen y a la fuerza nos empiezan a dar y vemos que ya no nos tenemos que ir a trabajar para conseguir para la comida porque nos están dando zacate y entonces nos empezamos a acomodar y empiezo a llegar donde el extraterrestre porque sé que tengo comida segura ahí. ¿Me entendés? Como ponerlo en un ejemplo, claro. ¿Verdad? Pero bueno, es un tema complicadísimo. Complicadísimo. Bueno, regresando a los felinos. Entonces nace la necesidad de empezar a velar por estos grupos porque, como te decía, están en la parte de arriba de la cadena alimenticia y estos animales arriba en la cadena alimenticia, que por lo general son carnívoros, tienen un efecto de mucha relevancia en el resto de animales o de especies que están bajo ellos. Y entonces es importante conservarlos. Porque allí viene que de repente tenemos una plaga de este animal, que tenemos sobrepoblación de este otro animal. ¿Por qué? Porque los controladores en la cima que existían desaparecieron. Y entonces, que es el caso que puede pasar con la extirpación de estas especies de felinos. Entonces, por eso es importante velar por ellos y buscar la conservación. Aparte de que somos un país con muy poca investigación, que ni siquiera sabíamos la distribución de estas especies. Hoy empieza a haber un poco más de claro, respecto. De hecho, Río Sapo, la estación de Río Sapo es un claro ejemplo de eso. Y que nuevamente aprovecho para agradecer al Ministerio de Medio Ambiente que nos ha buscado y hemos logrado trabajar en conjunto para desarrollar. Nosotros ya teníamos el programa de conservación de felinos, luego Ministerio de Medio Ambiente implementa el Programa Nacional de Conservación de Felinos y logramos hacer match entre los dos grupos que trabajamos y actualmente estamos trabajando en un monitoreo que nos ha arrojado resultados muy interesantes y está a largo plazo. Que incluso en este documental que hizo Ministerio de Medio Ambiente, que se presentó el año pasado, si no estoy mal, ya aparecen imágenes del trabajo que se ha realizado con el monitoreo de felinos. Ok, qué interesante. Bueno, tenemos a los felinos, tenemos a los mono araña, tenemos a... los mejores, los murciélagos. Los murciélagos, perdón. Ajá. ¿Qué más tenemos? Ok. Entonces todo este trabajo que veníamos desarrollando con estos proyectos ya empiezan a incorporarse a partir del 2014 por ahí a la ONG por aquella necesidad de que necesitábamos fondos para trabajar en estos proyectos. Y tú sabes que no cualquiera va a venir y te va a decir, Salvador, aquí hay $100,000, toma. Sí. Gástatelos en esto. Y vos venís y haces lo que querés con ese dinero. Nadie va a hacer eso. Entonces necesitas una figura establecida legalmente para que venga Jorge y te diga, Salvador, aquí está esto para que trabajes en esto. ¿Por qué? Porque como estás legalmente reconocida, tenés ciertos aspectos que cumplir según la ley, ¿verdad? Entonces el manejo de esos fondos debe ser de la mejor manera porque si no después vas a tener conflictos con tu organización. Entonces es más confiable darle a alguien que está establecido legalmente. Entonces para nosotros Adves ha sido esa institución que nos brinde ese respaldo. Y entonces empezamos a incorporar estos programas de conservación que por supuesto le inyectan muchísimo a la ONG porque es un trabajo que en el caso de los murciélagos ya se había venido trabajando de forma muy fuerte, se tenía mucho trabajo ya recorrido, al igual con mono araña, luego en el 2020 se incorpora el de felinos, en el 2020 también empieza la idea de un programa de educación ambiental que es con el que vengo. Bueno, no, antes de ese te voy a comentar sobre Ciencia Ciudadana, que ya veníamos realizando, si no estoy mal, desde el 2018, 17 o 18 más o menos, con trabajo de Ciencia Ciudadana, que eso es básicamente que hacemos proyectos en los que las comunidades, personas que no tienen nada que ver con la ciencia, puedan hacer aportes de cierta forma científicos para el aporte al medio ambiente. Como por ejemplo, un claro ejemplo y que tomó mucho auge hace un par de años es la plataforma de iNaturalist. Ok. Sí, una plataforma en la que tú
como aficionado de aves, por ejemplo, que es donde más se desarrolló. Pajaritos. Ajá. Como te encanta ver los pajaritos y entonces... ¿Sabes qué? Mejor háblame de plantas, va. Ok, cambiemos de pajaritos, cambiémonos a plantas. Okay, sos sí, un sí. aficionado por las plantas. Así es. Entonces vas y ves una planta y decís, uy, mira, un palo de tamarindo. Entonces venís con tu teléfono en la aplicación, le tomas una foto al árbol, una foto a la hoja, una foto a la flor, una foto al fruto, etcétera, y lo subís a esta plataforma, lo catalogás y vos decís, este es un tamarindo. Lo puedes como nombre común, nombre científico. Otras personas vienen que son expertos en el área y revisan tu hallazgo, ¿verdad? Y te dicen como, sí, este es un tamarindo, es conocido con este nombre científico, que luego viene otro experto y te dice, sí, este es un tamarindo. Entonces te lo avalan un grupo de expertos y entonces ya tu publicación sube de nivel, como ya está aprobada por expertos, y entonces ya sale que en tal lugar está un árbol de tamarindo. Con estas características. Te lo estoy poniendo con este ejemplo del tamarindo, claro. Pero podría ser una especie de roble, por ejemplo, que tenemos muy pocos en el país, y entonces conocer la población de robles que existen en el país es importante. Y tú, como una persona que no tiene nada más que un amor hacia las plantas, hiciste un aporte a la ciencia. Tú, ciudadano promedio que escuchas este podcast, puedes contribuir. Exactamente. Ok. Y ves cómo de esta forma, sin necesidad de ser un experto botánico, mandaste un aporte a la ciencia. Y quién quita, de aquí en 10 años aparece una publicación donde aparecen registrados la distribución de robles o de palos de tamarindo en El Salvador. Okay. Y entonces es más o menos cómo trabaja esta parte de ciencia ciudadana. Que de hecho en el programa de conservación de murciélagos tenemos una publicación muy interesante sobre la problemática de murciélagos en los hogares. Yo sé que muchas personas que nos están escuchando tienen problemas. Entonces allá por el 2015 empezamos, así rápidamente les comento, empezamos con la idea de conocer cómo está la situación de los murciélagos en los techos o en las casas de las personas. Y empezamos con una encuesta. Empezó con una encuesta que la hacíamos cuando íbamos a un evento, a una actividad de murciélagos, y empezábamos a entrevistar gente común, ¿verdad?, que llegaba a nuestra actividad. ¿Cuántos murciélagos viven en su casa? Exacto. ¿Sus murciélagos se identifican con una etnia afrodescendiente? El censo de murciélagos. No eran preguntas tan profundas, pero sí teníamos una serie de preguntas que realizábamos con la finalidad de obtener ciertos datos. Viene pandemia y nos muestra una gran oportunidad de hacerlo de forma virtual. Y entonces llegábamos a grupos de personas muy diferentes. Como por ejemplo, de repente a Salvador le llegaba la encuesta por un amigo, de un primo, de un tío, de un sobrino pariente del vecino, y te llegaba la encuesta y vos se la enviabas a tu amigo que iba a tal iglesia. Y entonces ese amigo se la compartía al grupo de la iglesia. Y ese grupo de la iglesia hay una señora que trabaja en el mercado. Y entonces así se iba distribuyendo esa encuesta. Y obtuvimos datos muy interesantes. Sobre murciélagos en viviendas. Sobre murciélagos en viviendas, que es un tema muy poco conocido, no solo a nivel de país, sino a nivel de región. Y fue tan exitoso que es un proyecto que se lanzó a nivel latinoamericano. Okay. Y actualmente tenemos información muy valiosa que nos sirve para trabajar a futuro sobre la problemática, llamémosla problemática, que realmente eso es discutible, ¿verdad? Pero bueno, para las personas... Vuelvo a decirlo, y lo hemos dicho en otro episodio, nosotros utilizamos la problematización para describir... Correcto, correcto. Una ciertas situaciones... Y darle una solución. Exactamente. ¿Ya? Pero agarramos esta circunstancia, esta otra, las vinculamos y tratamos de hacer un problema que englobe toda la situación, y a partir de eso damos una solución. Así que como tal es una metodología para poder darle salida a una circunstancia. Exactamente. Entonces todo eso lo hicimos con el aporte de la ciudadanía en general. Entonces eso es parte también de ciencia ciudadana, porque obtenemos información de las personas, ¿verdad? Que simplemente conocen ese aspecto de que sí, a mi casa llegan, pero realmente no viven en mi techo, sino que solo llegan a comer. Otra gente te decía, sí, en mi casa sí tengo murciélagos viviendo en el techo de mi casa, y etcétera, etcétera. Sacamos una publicación, si no estoy mal, 2021, 2022, no estoy muy seguro. Es una información que aporta la ciencia. Mira, qué bonito. Y de esto es de lo que trata este proyecto de ciencia ciudadana. Yo no sé quién lo dijo, fíjate, pero era una frase o algo así, en la que dejaba ver que todos somos científicos.
¿sí? Correcto. Todos, porque Correcto. nos interesa cosas que están en nuestro entorno. Sí. Y ahí podemos ver, por ejemplo, están los niños que les gustan los animales y que van registrando todo lo que está a su alrededor. Sí. Y pues son como pequeños microbiólogos que andan por ahí. Correcto. Tenemos a personas que les gusta experimentar con Correcto. plantas en la casa y todo eso. Y ahí van y son botánicos. Y tenemos a estas personas, a las que les gusta el chambre aquí que está sucediendo en la colonia, investigadores sociales. O sea, tenemos de todo tipo. Y es todos hacemos ciencia. Todos hacemos ciencia. Correcto. Porque en el momento que nos surge una duda y tratamos de responder esa duda, estamos haciendo ciencia. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero hacemos ciencia. Y este proyecto viene a aprovechar eso, ¿verdad? De personas que no están tan afín al medio ambiente, pero que pueden otorgar datos. Y lo más importante, sentirse parte de. Y cuando tú te sientes parte de algo, lo aprecias. Claro. Y eso da pie para hablar del siguiente proyecto, que es educación ambiental. Ese es otro de los proyectos de los más recientes que tenemos. Empezamos en el 2021-2022, no estoy tan seguro de la fecha. Y es básicamente identificar lugares estratégicos en el país donde podamos abordar temas ambientales que ayuden a la conservación de los bosques y de los ecosistemas. Esto porque ya veníamos trabajando desde años atrás haciendo investigación, haciendo ciencia, que es algo muy lindo, pero que no sirve de absolutamente nada si no lo transmites. Entonces teníamos los conocimientos, teníamos el personal capacitado para desarrollar, para dar a conocer todos estos conocimientos, pero nos hacía falta ese proyecto que llevara a la educación ambiental. ¿Y cómo se llama ese proyecto? Y le pusimos nombre, y yo espero que les encante. Se llama Semillitas para la Conservación de los Bosques. Y si profundizamos muchísimo en el tema, tiene cada una de las palabras o de las expresiones tienen un significado muy profundo. Semillitas, ¿por qué? Una semilla se siembra. Y nosotros estamos sembrando conocimientos en los grupos con los que trabajamos, un conocimiento que va a ayudar a la conservación de los bosques y de los ecosistemas. Esto de semillitas, este proyecto que ustedes tienen de educación ambiental, ¿en quiénes están enfocados? Muy buena pregunta. Como todo en la vida, nosotros quisiéramos siempre abarcar muchísimo, pero tenemos algo que se llama limitante. Claro. Y que es el recurso económico. Pues sí. Entonces, hay que priorizar. Y si algo nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años que hemos venido trabajando en los diferentes programas, es que el trabajo con los niños y jóvenes tiene mucho mayor impacto que trabajar con personas adultas. Esto es, tal vez los psicólogos puedan tener mejor los fundamentos para esto, pero que un adulto venga y te diga que un murciélago es importante porque poliniza y dispersa semillas que ayudan a conservar el ecosistema en el que vivís y te da aire, te da alimento, te da muchos beneficios, no es lo mismo a que venga tu hijo y en una cena donde estén reunidos de repente salga con la historia de un murciélago que poliniza y que dispersa semillas y que gracias a eso podemos comer un mango, podemos tomar tequila, que podemos... ya me convenciste. Con el tequila se convence a mucho. El mango. La horchata, por ejemplo. La horchata, que es una de nuestras bebidas típicas, ¿verdad? Como salvadoreños, es gracias a los murciélagos. Porque las flores de los morros es polinizada por murciélagos. Entonces no es lo mismo que venga tu señora con la que estás peleada y te lo cuente y te diga, vieras que los murciélagos son interesantes, vieras que polinizan, vieras que dispersan semillas, ayudan a controlar las plagas de los cultivos, a que venga tu hijo todo tierno y papi, vieras que hoy aprendí esto y que tiene, de cierta forma tiene un impacto más fuerte. Claro. en el cambio para vos y la percepción de cómo recibís el mensaje. Y yo quiero que tengas en cuenta que tal vez en la visión de la cultura popular que uno tiene, tal vez el momento más memorable que tiene con un murciélago es cuando Ozzy Osbourne ahí en un concierto. Sí. Y claro, que era falso, pues, pero ahí el Ozzy le pegó un monche a un murciélago y... Ajá, exacto. Pero bueno. Sí, exacto. El truco con esto es enfocar esfuerzos con las próximas generaciones. Correcto.
Y aquí me gustaría preguntarte, porque vaya, yo puedo entender, los niños son más receptivos, están más abiertos a comprender el mundo de una forma más bonita o altruista que una persona que tiene que pagar impuestos, dedicarse a trabajar de lunes a viernes y a veces sábado, y que pasa en una cultura de trabajo donde realmente vos sobrevivís la semana para ponerte a verga el fin de semana. Sí. Entonces, aquí te pregunto yo a ti, con respecto al adulto, ¿hay algún esfuerzo? ¿Lo han intentado? ¿Cuál ha sido, digamos, que el...? Lo seguimos intentando a través de los niños y los jóvenes. Okay. Y nos ha dado muy buenos resultados. Tenemos muchas actividades. También aprovecho para agradecer al Museo de Historia Natural que siempre nos toma en cuenta para realizar actividades. Este es el que está por el Polvorín, ¿verdad? Exacto, sí. Sí. Que vayan a visitarlo, apóyenlo. Fíjate que este casi no es muy conocido y está aquí en medio de... Exacto. Bueno, allá en medio de San Salvador. Yo creo que la ubicación que tiene no es tan favorable para ser visitado. ¿Cómo se llega? Rutas de buses y no te puedo decir. Por ejemplo, vaya, está el zoológico por ahí. Exacto. Está el zoológico, avanzás un poquito, bueno, a la esquina del zoológico tenés que cruzar y buscar como lo que dijiste es el Polvorín, y justo está la entrada del Polvorín y a la par está el portón del Saburo Irao. Ok. Y al final está el Museo de Historia Natural. Entonces Saburo Irao es como un parque para niños donde hay jueguitos, columpios, hay un perezoso gigante que es una de las especies que habitó el territorio. Un perezozón. Un perezozón ahí gigante. y pegado está el Museo de Historia, y que muy frecuente tienen diferentes actividades para niños y jóvenes. Creo que por ahí está también el Rivers. Y he dicho sea de paso, es un centro de entretenimiento, pues, para unas personas no tan jóvenes, va. Pero bueno, regresando al tema. Sí, nos ha dado mucho apoyo, y de hecho ahí hemos podido tener muchas actividades que nos ayudan a ver el trabajo con los niños y jóvenes, pero que también se ve reflejado en los padres, porque ahí vemos cómo el niño va donde el padre, la madre, y le cuenta, ¿vieras que los murciélagos esto? Incluso muchas veces los padres, después de que el niño les ha comentado, se acercan a nosotros y empiezan ya a preguntarnos cosas que les interesan de los murciélagos. Cosa que antes de hablar con el pequeño, o que el niño o la niña fuera a hablar con el padre no tenía interés, ¿verdad? También realizamos talleres con comunidades organizadas, más que todo. Les damos capacitaciones sobre qué son los murciélagos, algunas formas que pueden trabajar para evitar que vivan en sus techos, etcétera. Entonces sí, también damos digamos que ya hablamos en una forma diferente. Okay. Especializado con adultos, con comunidades. Pero ya con ellos es como más instrucción. Exacto, es una parte más aparte del trabajo que hacemos como educación ambiental con los niños. Okay. Que de hecho, aprovechando eso, que es el tema que estábamos hablando, el proyecto de educación ambiental con semillitas, lo enfocamos por esa razón en niños y en jóvenes. La primera, porque te digo, el mensaje que transmiten ellos a personas mayores impacta de una forma peculiar, y también porque son el futuro, tú lo decías, son el futuro del país. Entonces, qué mejor que trabajar con lo que va a ser el futuro, que desde ahora ya lleven ese aprendizaje. Y también creo, este es un comentario muy personal, que los cambios en situaciones como tirar la basura por la ventana del bus cuando vas caminando en la calle, eso no lo puedes cambiar de la noche a la mañana. No podés hacer una campaña publicitaria tratando de cambiar, porque eso es un proceso que lleva mucho tiempo. Como la educación. No aprendiste a hablar hoy y mañana ya te leías un libro. Te llevó tu tiempo comprender cómo funcionaban cada una de las letras, los fonemas, las palabras graves, agudas, etc. La educación ambiental es otro tipo de educación como el que recibimos cada uno de nosotros. Okay. Entonces lleva un proceso. Y qué mejor que inculcarlo desde las pequeñas edades, que es algo que nos encantaría que el sistema educativo incorporara. Que muchas veces puedes decir, como, no, pero es que ellos dicen que se inculca la educación ambiental y que lo ponen aquí en esto de ciencia, salud y medio ambiente. No, pero es que eso es muy aparte. Okay. Esos temas que se abordan en la currícula educativa del país son muy diferentes a una educación ambiental. Okay. Como abordarla, ¿verdad? Como realmente debería ser. Porque para hablar de este tema de educación ambiental, de este proyecto de educación ambiental, nos llevó el hecho de sentido de pertenencia. Si tú no sientes
que algo te pertenece, a ti no te importa, tú no lo valoras. Pero si te sientes parte de, lo valoras, lo aprecias y lo cuidas. Eso es lo importante. Por eso, en el caso de Río Sapo, que estamos trabajando con los niños y jóvenes de las comunidades que comprenden el área de influencia de Río Sapo, podemos trabajar muy bien porque toda esta zona les pertenece a ellos. Porque su centro educativo está dentro de la zona de influencia. Porque el líquido, el agua que obtienen, lo obtienen de Río Sapo. Entonces el río les pertenece. Porque su casa está dentro del área de influencia que afecta y que los beneficia a ellos. Entonces, cuando tú les das a conocer a todos estos niños, niñas, jóvenes, adolescentes, que todo este bosque que estamos conservando, que el río que estamos tratando de evitar que llegue a una contaminación de su agua, les pertenece a ellos. Entonces es donde realmente empiezan a apreciarlo y a velar por el bienestar de ellos. Okay. Pero yo no le puedo decir a una persona de San Salvador que tiene que cuidar Río Sapo, porque como no vive allí, no le interesa. A nosotros nos correspondería recuperar el acelhuate. Exacto, ahí está un claro ejemplo. Deberíamos de trabajar en los niños y jóvenes para que en 10 años podamos hablar de que rescatamos el acelhuate. ¿Y te imaginas? ¿Se puede Por hacer supuesto que se puede, pero es un trabajo muy arduo y lleva su estrategia. Y hay que saber en el Río cómo Sapo ahí vas a llegarle. encontrar refrigeradoras, bicicletas, En vas a Río encontrar Sapo, de todo. No, en Río Sapo no. No, en el acelhuate. Acelhuate, sí, En el acelhuate vas a Sí, encontrar claro, todo. que de hecho hoy precisamente vimos el tema con los niños, niñas y jóvenes de acá de las comunidades, el tema de seguridad hídrica, y vimos toda esta parte y hicimos la comparación de los dos ríos y todos los chicos dijeron, yo quiero un río como Río Sapo y no quiero un río como el Acelhuate. Es claro, ¿por qué? Porque ellos tienen la pertenencia del lugar. Y entonces cuando logras eso, empiezas a entender por qué debes cuidarlo. Ok. Mira qué bonito este proyecto de Semillitas, realmente es Muy lindo. Es muy importante, de hecho, porque aquí yo creo que todos crecimos con esa idea, tal vez algunos crecimos con esto del Canal 10, que tenía un programa que se llama Rockefeller, me parece, era un zanate, una cosa así, que hablaba del medio ambiente, de energía eólica, que tenía un carrito con un panel solar, no sé si tú lo viste alguna vez. Sí, claro. Y pues realmente son cosas muy bonitas, pero no podemos decir que eso es educación ambiental como tal, porque lo veíamos como una cosa, que te digo, solo era una vez de pronto que lo encontrabas en el Canal 10. En ese entonces, que esa es otra de las razones por las que buscamos sitios estratégicos para desarrollar este proyecto, probablemente las comunidades de acá ni siquiera tenían televisor para ver el Canal 10. Claro. O vivían tan aislados que ni siquiera el Canal 10 se podía sintonizar. ¿Me entendés? Entonces es complicado. No porque voy a invertir $1 millón de esta forma va a funcionar. No, hay que saber cómo invertir esos fondos. Hay que buscar la estrategia que va a generar más impacto. Y te decía, una de las razones por las que buscamos lugares estratégicos es porque buscamos aquellos lugares que muy pocas veces o quizá nunca van a tener la oportunidad de recibir este tipo de información. Okay. Fuiste testigo de cómo desarrollamos los talleres. Empezamos a preguntar y todo el mundo levanta la mano, empieza a opinar, empieza a decir esto y lo otro y que yo pienso esto. Incluso hasta problemáticas grandes, sociales, relacionadas con temas ambientales, ya empiezan a discutírtelos y empiezan a darte soluciones a estos problemas. Es correcto. Es correcto, bien bonito eso, fíjate. Es muy lindo cuando logras eso. Porque ya formas personas, o sea, ya personas relacionadas al medio ambiente, con ganas de querer cuidarlo. Exacto. Y que no es una cosa así como que, el medio ambiente, qué bonito. No, ellos saben que Río Sapo se tiene que cuidar. Exacto. Y es una cosa bonita porque ellos son parte de esta comunidad. Y nosotros, bueno, allá en San Salvador, en las grandes urbes, ya sea San Miguel, Santa Ana, se pierde esto de la identidad con la naturaleza. Sí. Y estamos desconectados. Totalmente, correcto. Mira la cordillera del Bálsamo, pues la están desplumando, que da miedo y nadie dice nada. Y te aseguro que si todos supiéramos las consecuencias que trae todo este desequilibrio ecológico que le damos en El Salvador, si todos supiéramos esas consecuencias y las entendiéramos, te aseguro que no lo permitiéramos. Pero lastimosamente vivimos tan desconectados
del medio ambiente, que vemos que alguien se está mandando una montaña entera talándola y ni siquiera volvemos a ver. Qué duro. Y el día de mañana vamos a decir, qué loco está el medio ambiente. Calor más, hijo de Calor que hace. No me cae agua en la casa. Ya llevo 3 días sin agua aquí en la colonia. Los de Anda. Exacto. Duro. Pero la respuesta está mucho más atrás. Cuando pudimos hacer algo y por desconexión no lo hicimos. Entonces, por eso es importante siempre buscar esa conexión, la pertenencia que te mencionaba es importante y no solo darle un concepto como por ejemplo, ¿qué es el agua? Esto y ya, fin de la historia. No, tenés que profundizar. Correcto. Tenés que explicar por qué, cómo, cuándo, dónde. Todas estas cosas es importante que las sepas. Y lo más importante, Increíble, que también nos ha funcionado mucho, es que esto no es una clase. Aquí venimos a conversar y tanto los facilitadores venimos a aprender de la opinión de los niños y de los jóvenes, como ellos vienen a aprender de los conocimientos que nosotros les traemos. Y esa es la clave para que pase lo que vistes hoy. Que levanten la mano, que empiecen a opinar, que empiecen a decir esto, por mi casa pasa esto, un señor que cultivaba por mi casa hacía esto está malo, y ya opiniones ya incluso muy profundas, pero eso lo logras cuando logras involucrar al niño y que se sienta parte de. Ok, bueno, mira, ahí está un gran aprendizaje realmente y que creo que sí, las próximas generaciones, mira, es que tampoco es de decir solo vamos a educar a los niños. Yo creo que también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros tenemos que esforzarnos, claro. La cuestión que ahí viene ya mucho de, es que no tengo tiempo. Y yo te lo aseguro, si yo voy a las comunidades de acá a decirle a los adultos que nos reunamos para hablar de seguridad hídrica, muy pocos van a venir. Y probable nos quedemos con todos los refrigerios. ¿Sabes? Yo pienso en San Salvador, en cualquier colonia X, en Ilopango, en San Martín, San Martín ya no tanto, ¿va? Pero La Cima, por el Estadio Cuscatlán, la colonia Flor Blanca, vos invitás a los vecinos, reunámonos, queremos hablar un poco acerca de la seguridad hídrica, nadie va a querer ir. Exacto. En las comunidades, si aquí en el campo ya cuesta un poco, en San Salvador es imposible, ya perdimos la identidad vecinal, eso de no conocemos a nuestros vecinos. Sí, exacto. O sea, nos interesa más el chambre del vecino que conocer el vecino. Antes a veces decía esto de que el vecino es tu segunda familia. Te pasa algo a vos, al primero que vas a ir a buscar es al vecino. Exacto. Así era en el pasado. Hoy ya no es así. Hoy ya entre menos comuniquemos o menos hablemos con las personas de nuestro alrededor, de alguna u otra manera pensamos que estamos mejor. Pero bueno, mira, Jorge, ya vamos terminando este episodio. Solo hay unas cosas que me gustaría preguntarte y creo que con esto sería lo último. Vamos a dejar más adelante otro episodio. Pero, ¿cuáles son las preocupaciones que ve Adves respecto al medio ambiente aquí en El Salvador? Son muchas. No dejan dormir. Tratemos de condensarlas. Creo que la preocupación mayor es la falta de interés por conservar lo poco que nos queda. No vemos que existe una preocupación por cuidar y conservar lo poquito que nos está quedando, y que es una frase que utiliza mucho nuestra ONG hermana Fundación Naturaleza, que dice: ok, está bien como sembrar árboles, como tratar de darle un mejor estado a lo que tenemos. Está bien, pero es más importante cuidar lo que tenemos todavía. Porque si seguimos desgastando, cuando vengamos a darnos cuenta, ya no va a haber nada y las consecuencias van a ser graves. Entonces, lo sabemos. El gobierno yo sé que lo sabe. Como sociedad, a grandes rasgos lo sabemos. Estamos entrando en una crisis no solo como El Salvador, es una crisis a nivel mundial. Por ejemplo, el tema de cambio climático no es algo que solo le va a pasar a El Salvador porque está degradando todos los ecosistemas. No, es algo que le va a afectar a todo el mundo. E incluso se habla que Estados Unidos contamina y quien sufre las consecuencias es Chile. ¿Entendés? Entonces tal vez el que genera el mayor caos no es el que va a sufrir todas las peores consecuencias, sino va a ser otro país que tal vez no tiene vela en el entierro. Sin duda. Pero hay que entender que si bien ya es de cierta forma irreversible los cambios que vamos a tener, que ya estamos viviendo, es importante empezar a hacer algo para que no sea tan fuerte todos esos cambios y empezar a frenar.
Y no solo eso, algo que me preocupa a mí es que ya todos sabemos que estamos en el cambio climático. Claro. Y que esto está acelerando. Sí. El detalle es que yo no veo una política clara, ni regionalmente hablando, sobre cómo tenemos que afrontar esto. Y no solo estamos hablando de leyes, sino que también tenemos que tener postura social en el sentido de que, bueno, tenemos que enfocarnos en la soberanía alimentaria, o sea, tener los recursos necesarios para poder afrontar periodos de sequía, periodos en que la comida va a escasear, porque esto va a suceder así. El agua no le estamos dando tratamiento adecuado nosotros, solo estamos contaminando y dejándola ir por el río. Correcto. Pero nosotros tenemos que saber y tener claro que si no le damos tratamiento al agua, nos vamos a quedar sin agua para poder beber. En el mundo actualmente, solo el 3% del agua que está disponible es bebible, es de consumo humano. Y ese 3% es el que estamos contaminando y lo estamos reduciendo todavía más de ese 3%. Es que somos bien lindos, güey. Y ya hay regiones en el mundo que se quedaron sin agua y que están sufriendo de una manera la escasez de líquido de una forma alarmante. Monterrey, por ejemplo. Es un claro ejemplo. Ahora hablaba Meli de ese caso y decía, están tomando medidas tan extremas como no se va a usar champú porque el agua que se gasta quitándose el champú es demasiada y no nos podemos dar el lujo de gastar esa agua. Y así, y hay regiones peores todavía, ¿verdad? Entonces, esa es una de las preocupaciones, el no ver claro el panorama futuro. Y como sociedad, como seres humanos, tenemos algo que nos afecta mucho, que velamos solo por nuestro bienestar, como individualistas. Claro. Y decimos, yo ya tengo 34 años, que muera de 80, me quedan 46 años. Entonces, en 46 años, ya no me va a importar este mundo. ¿Qué importa lo que pase con él? No digamos la gente mayor que tiene 50, 60 años, ya me voy a morir. ¿Para qué voy a cuidar? ¿Para qué voy a dejar de contaminar? Somos tan individualistas que no pensamos en las futuras generaciones. Es correcto. Y así como nosotros no pensamos en las futuras generaciones, los que murieron tampoco pensaron en nosotros. Y por eso es que estamos sufriendo estas consecuencias. Es correcto, totalmente. Entonces, tal vez ser más empáticos en esa parte. Y mi papá siempre me decía esto. Hay que tratar de dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Claro, me agrada esa frase. Y bueno, Jorge, con esto hemos terminado el episodio número 89 de Proyecto Chachalaca. Y a mí solo me gustaría decir a todos los que nos están escuchando que hay que dejar de hacernos los pendejos, man, porque ahorita, si no le ponemos mente a esto, nos va a pasar factura bien feo. Sí, y cuidado si pensamos en el que, ya no voy a vivir eso. Cuidado, porque probablemente sí lo viva. Sí, muy probablemente. Para muchas cosas estamos tarde, pero para otras no. Todavía podemos hacer mucho, pero hace falta mucha voluntad. Entonces, para despedirme, a mí no me queda más que primero agradecerte por el espacio y hacer un llamado a todas las personas que nos están escuchando y que transmitan este mensaje, es que dejemos de ser egoístas y velar solo por nuestro bienestar. Este mundo es de todos y nos pertenece a todos. Y hay que defenderlo. Hay que defenderlo a capa y espada, y les transmito el mismo mensaje que mi papá me transmitía. Dejemos este mundo mejor que como lo encontramos. Ok, perfecto. Jorge, muchas gracias. Gracias a ti. Nos escuchamos pronto.